Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Todos los días vemos puentes, edificios, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad los mantiene en pie? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en eso. En esta presentación del ingeniero Freddy Orellana vamos a desmenuzar dos de los elementos más cruciales en ingeniería, las vigas y los cables. Y lo más interesante de todo, vamos a descubrir esas fuerzas invisibles que están trabajando ahí en su interior. Miren, esta será nuestra ruta. Primero, una intro a esas fuerzas ocultas que hay en cualquier estructura. Después, vamos a ver la herramienta que usamos para poder verlas, que es el método de las secciones. Ya con eso en mano, nos metemos a analizar primero las vigas, luego los cables, y al final vamos a comparar y entender perfecto por qué se elige uno sobre el otro. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, arranquemos con la primera parte. Vamos a hablar de estas fuerzas ocultas y a responder la pregunta clave. ¿Qué es lo que de verdad mantiene todo unido? Pensemos, por ejemplo, en el propio peso de una estructura, o en los autos que pasan por un puente, o hasta la fuerza del viento. Esas son las cargas externas. Son fuerzas que podemos ver que empujan y jalan desde afuera. Y la misión número uno de la estructura es, lógicamente, resistir todo eso sin fallar. Pero, a ver, aquí viene la pregunta del millón, la que de verdad le importa a un ingeniero. ¿Y qué pasa adentro? O sea, ¿qué fuerzas invisibles están actuando ahí, en cada pedacito, para evitar que todo se venga abajo? Porque claro, no basta con saber que empuja desde afuera. La clave es entender cómo se responde desde adentro. Y esas precisamente son las fuerzas internas. Son el corazón de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver lo invisible? Bueno, usamos una herramienta súper poderosa que se llama el método de las secciones. Piensen que es como una especie de radiografía para ingenieros. Nos permite ver con exactitud qué es lo que está pasando por dentro de una estructura. Dicho de forma sencilla, las fuerzas internas son las que mantienen el material unido, como si fuera un pegamento invisible. Las que más nos interesan son la tensión, la compresión, el corte y la flexión. Y ser capaces de medir estas fuerzas es, literalmente, la diferencia entre un diseño seguro y un desastre. Este diagrama lo deja clarísimo. A ver. A la izquierda tenemos la estructura completa, ¿verdad? En perfecto equilibrio. Ahora, fíjense a la derecha. Imagínense que hacemos un corte como con una sierra invisible y separamos un pedazo. Para que esa sección no se caiga, tenemos que aplicar unas fuerzas justo donde cortamos, que representen exactamente lo que las barras cortadas estaban haciendo. Y listo. De repente, las fuerzas internas se convierten en fuerzas externas que sí podemos calcular. Lo invisible se vuelve medible. Es un truco genial. Ahora sí vamos a aplicar esto a nuestro primer caso, las vigas. Estas son, de verdad, los caballos de batalla de la ingeniería, y su superpoder es la rigidez. ¿Qué es una viga exactamente? Pues básicamente un elemento largo y recto. Piensen en las que sostienen el piso de un edificio o la plataforma de un puente. Su trabajo es soportar cargas que le pegan, por así decirlo, de lado, o sea, de forma perpendicular a su longitud. Y cuando le hacemos nuestro corte imaginario a una viga, lo que encontramos son hasta 3 tipos de fuerzas internas. Primero, la fuerza axial, que intenta estirarla o comprimirla. Segundo, la fuerza cortante, que trata de rebanarla como un cuchillo. Y tercero, el momento flector, que es la fuerza que intenta doblarla, curvarla. Y aquí está el porqué de todo este análisis. El gran objetivo es poder dibujar estos diagramas, el de fuerza cortante y el de momento flector. ¿Y para qué queremos esos dibujos? Muy simple, son como un mapa del dolor de la viga. Nos dicen, mira, justo en este punto es donde más está sufriendo. Nos señalan el punto débil. Si la viga aguanta la fuerza máxima en ese punto, entonces va a aguantar en todos los demás. Todo el diseño depende de encontrar ese valor máximo. Perfecto. Ahora cambiamos de chip por completo. Dejamos la rigidez de las vigas y nos pasamos a la flexibilidad de los cables. Es un mundo diferente. Y aquí está la diferencia fundamental, la clave de todo. Una viga es rígida, puede resistir que la doblen o que la corten. Un cable es como una cuerda, es flexible. Si intentamos doblar o cortar un cable con una carga, es imposible. Su única y muy poderosa forma de trabajar es estando tenso, solo a tensión. Miren esta imagen. A diferencia de la viga, que lucha por mantenerse recta, el cable es más inteligente, se rinde a las cargas. Adopta la forma exacta que necesita para que cada uno de sus pedacitos trabaje puramente a tensión. Ojo, la forma del cable no es al azar, es la solución perfecta al problema del equilibrio. ¿Cómo se analiza? Bueno, el primer paso es conocido.
Vemos el cable completo como un cuerpo libre para encontrar las reacciones en los apoyos A y B. Pero aquí hay un detalle. Como el cable cambia de forma, muchas veces tenemos más incógnitas que ecuaciones, y eso nos obliga a ser un poco más astutos. Analizar puntos específicos a lo largo del cable para resolverlo. Para poder hacer los cálculos, nos basamos en algunas idealizaciones. Son supuestos clave. Primero, que el cable es perfectamente flexible, o sea, no resiste nada de flexión. Segundo, que su propio peso es prácticamente cero comparado con las cargas que soporta. Y el más importante de todos, la única fuerza interna que existe es la tensión, que siempre va jalando a lo largo de la curva del cable. Muy bien, ya vimos los dos por separado. Ahora vamos a juntar todo en una comparación directa para que los conceptos queden súper claros. Al final, todo se trata de saber cuál es la herramienta correcta para cada trabajo. En resumen, la diferencia se reduce a esto: rigidez contra flexibilidad. Las vigas usan su rigidez para aguantar corte y flexión, por eso son perfectas para crear superficies planas como pisos o puentes. Los cables, en cambio, usan su flexibilidad para soportar cargas trabajando únicamente a tensión, y eso los hace increíblemente eficientes para cruzar distancias enormes, como en los puentes colgantes. Y claro, esto nos deja en la puerta de la siguiente gran pregunta, ¿no? Porque, a ver, la estática ya nos dijo cuánta fuerza hay, nos da el número. Pero ahora, con ese número en la mano, ¿cómo elegimos el material? ¿Qué tan gruesa tiene que ser la viga para aguantar? Esa es la pregunta que se contesta en cursos como resistencia de materiales. Ahí es donde todo se une, la fuerza que calculamos aquí, con las propiedades de los materiales para crear un diseño real, seguro y eficiente. Y con esa pregunta en el aire, cerramos nuestro análisis de vigas y cables. Espero que de ahora en adelante, cuando vean las estructuras a su alrededor, lo hagan con otros ojos, entendiendo un poco más de esas fuerzas invisibles que lo mantienen todo unido. Esta fue una presentación del ingeniero Freddy Orellana. ¡Muchas gracias!